nuestras hermanas, ¿verdad?, que se esfuerzan. Debemos darle gracias al Señor porque se esfuerzan por adorar al Señor, ¿verdad? Y qué bueno, porque eso es hermoso, porque ese espíritu, ¿verdad?, que hay en sus corazones y ese deseo de adorar a Dios se vale. Amén. ¿Sí o no? Amén. Se vale. Gloria a Dios, y oramos al eterno Dios para que les bendiga y les siga llenando de gozo y de alegría, para que sigan haciéndolo, ¿verdad? Porque lo hacemos para alabanza y gloria de nuestro Dios. Padre, le invito allí donde estás a que incline su rostro y oremos por unos instantes. Eterno y maravilloso Dios, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor. Este grupo de hermanos y hermanas, Señor, que fielmente, Señor, llegan cada miércoles a este lugar para juntos, oh Dios, adorarte, exaltarte, darte todo honor y reconocimiento a ti, que eres el único Dios fiel y verdadero. Señor, pero también con el deseo de recibir la instrucción de tu palabra para edificación de nuestras vidas, para sustento, alimento espiritual de nuestras almas, Señor, para ser renovados y fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu, Señor, y por tu palabra maravillosa. Oh Dios, abrimos nuestros corazones y preparamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para escuchar y recibir la palabra, Señor, que tienes para nosotros. Señor, nos encomendamos en tus manos. Solo te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos la iluminación para entender, Señor, para comprender la palabra, Señor, pero también el deseo de nuestros corazones para ponerla por obra y no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor, como tú lo dices en la Sagrada Escritura. Señor, te ruego de manera muy especial por cada uno de mis hermanos que hoy han llegado a este lugar, oh Dios, y aquellos que por diferentes razones, Señor, circunstancias, no están con nosotros, oh Dios, seas tú obrando en sus vidas donde quiera que se encuentren, derramando de tus abundantes bendiciones para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Estamos en tus manos, Señor, glorifícate en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis amados, nuevamente estamos agradecidos del Señor por esta oportunidad. Hermano Luis, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Dios te bendiga. Qué bueno, y cada uno de ustedes, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Como ya lo hemos dicho anteriormente, estamos estudiando la carta a los Hebreos, ¿verdad? Comenzamos la semana pasada, hicimos una breve introducción y comenzamos a estudiar el capítulo 1 de Hebreos, donde estuvimos aprendiendo, ¿verdad? Donde estuvimos estudiando, donde estuvimos recibiendo de parte de nuestro Dios esa instrucción, ¿verdad?, que tiene que ver con esa enseñanza poderosa que nos demuestra el autor de esta carta, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, la superioridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Diciéndonos que Cristo es superior a los profetas, que Jesucristo es superior a los ángeles, que Jesucristo es superior a Moisés, y que Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, pues Él es nuestro gran sumo sacerdote. Aleluya. De tal manera de que es muy importante, ¿verdad?, lo que hemos estado aprendiendo. Y hoy vamos a ver lo que dice el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 2 de esta hermosa carta, y le invito pues a que se ubique ahí en ese pasaje de las Escrituras, capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Amén. Vamos a leer, bueno, son 18 versículos, ¿verdad? Vamos a verlo rapidito y luego vamos a ir desglosándolos de uno por uno, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. Subrayen esa palabra, deslicemos. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, Señor. Y amén. Poderosa la palabra, ¿verdad? Que Dios nos ayude en esta preciosa hora. Amén. Bueno, hermanos, el versículo, este capítulo, como ya mencionamos, 18 versículos. Antes quiero hacer una corrección que creo que vale la pena que lo mencione, ¿verdad? Quiero corregir algo que yo dije la semana pasada. Yo recuerdo que estábamos hablando de que la posibilidad de que en los tiempos en que fue escrita esta carta a los hebreos, que posiblemente no había ningún escrito de las demás cartas del Nuevo Testamento. Y quiero hacer la corrección porque fui a mi casa, ¿verdad? Y me puse a hacer mi tarea. Ya saben, ¿no? Me puse a hacer mi tarea en el sentido de que me puse a averiguar, a estudiar, a investigar, y descubrí, hermanos amados, que la carta a los hebreos es contemporánea, ¿verdad? Es contemporánea con algunos escritos del Nuevo Testamento, incluyendo incluso los evangelios. O sea, en otras palabras, posiblemente, ¿verdad? Y hay algunas referencias en la carta a los hebreos donde incluso se mencionan acontecimientos o hechos que estaban ya registrados en los evangelios de Lucas, de Marcos y de Mateo. ¿Me entiende? Entonces,
eso pues me trajo a la conclusión, me llevó a la conclusión de que efectivamente esta carta a los hebreos, ¿verdad?, que fue escrita más o menos, ya lo dijimos, ¿verdad?, en el año 60 y vamos a ser exactos, después de la destrucción del templo, ¿verdad? La destrucción del templo fue en el año 70 y quizás un poquito después de esa destrucción del templo, ya pues para ese entonces ya existían muchos escritos del Nuevo Testamento, los evangelios, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y algunas de las cartas del apóstol Pablo también ya estaban escritas, siendo el hecho de que Pablo y Pedro, incluso también las cartas de Pedro y de Pablo ya estaban escritas, siendo que Pablo y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron mártires o murieron más o menos entre el año 64 y el año 68 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, si ellos murieron en esa época y la carta de los hebreos fue escrita después del año 70, entonces significa que sí ya existían muchas de los materiales que hoy tenemos nosotros y que llevamos el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, habiendo aclarado eso, vamos a continuar, ¿verdad? Es muy importante, hermano, que hagamos esas aclaratorias para ¿verdad?, no vaya a haber confusión más adelante. Y bueno, le damos gloria al Señor porque un hermano se me acercó y me dijo, pastor, y yo dije, uy, ¿verdad? Si tienes razón, le dije, voy a averiguar mejor esto y sí, efectivamente, así fue. ¿Ok? Y ves que yo no me la sé toda. Y qué bueno que hay hermanos que están atentos, ¿verdad? Hermanas y hermanos atentos que pueden ayudarnos a crecer en el conocimiento, ¿verdad? Y lo más hermoso de todo esto es estar abiertos, ¿verdad?, a aprender, no diciendo, no, porque yo sepa, no, sino también, ¿verdad?, aprender de otros hermanos. Y le doy gloria al Señor por eso. Yo me gozo en Dios por eso y si en algún momento, hermano, usted escucha que yo digo algo que de repente, déjemelo saber, hermano, por favor, recuerde, yo no me la sé toda. Yo también estoy aprendiendo. Yo tengo que hacer mi tarea para poder venir aquí y pararme. Yo tengo que hacer mi tarea. ¿Verdad que sí? Tengo que ponerme a estudiar, a prepararme, a buscar libros, a buscar por aquí, a buscar por allá, sentarme a orar al Señor, pidiéndole que me dé sabiduría para entender su palabra, para poderla luego exponer y enseñarla. Amén, hermano. De eso se trata. Y en este caso, pues, volviendo al capítulo 2, ahora sí, qué interesante, ¿verdad? Les dije que subrayaron una palabrita del versículo 1, ¿verdad? ¿Cuál es? Deslicemos. Ok, hermanos amados. Aquí, en este versículo del capítulo 2, vamos a encontrar una de las 5 exhortaciones, la primera de 5 exhortaciones que el autor de la carta a los hebreos nos desea enseñar para ayudarnos a entender la importancia de seguir avanzando hacia la meta de nuestro supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entendiendo, ¿verdad?, y partiendo desde el punto de vista de que esta carta fue enviada a la segunda generación de judíos convertidos al cristianismo, ¿verdad? Ya eso lo mencioné y lo voy a volver a mencionar, que estaban en una disyuntiva por el hecho de estar bajo un asedio y una persecución tanto del imperio de los romanos y de los mismos judíos. Ellos estaban ahí como ambivalentes, como indecisos si continuaban adelante en la fe que habían recibido, la fe de Cristo, o regresar nuevamente a sus raíces judaicas, ¿verdad? Entonces, el escritor les da 5 advertencias o 5 exhortaciones que para mi entender, hermanos, siguen vigentes. Siguen vigentes para usted y para mí. ¿Quieren ver las 5 exhortaciones? Vamos a verlas. La primera exhortación
la encontramos ahí en ese versículo. ¿Cuál es la exhortación? Ahí la vamos a ver. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa es la primera de las 5 advertencias. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor de esta palabra? Que debemos estar atentos. Y la palabra atento aquí, hermanos amados, ¿es cuál? Voy a usar un término muy coloquial en el léxico mexicano. Aguas, aguas. ¿No? Aguas, aguas. O en El Salvador, trucha, trucha. Y en Guatemala, ¿cómo dice? Aguas, aguas. Y en Honduras, cuidado. En Venezuela decimos mosca, mosca. Y en El Salvador, pila, pila. ¿Ve? O sea, todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos algo de nuestro coloquio para expresar esta gran verdad. ¿Cuál es la verdad aquí? Aquí note que el autor está diciendo que con más diligencia, ¿verdad? O sea, con más atención, con más entusiasmo, con más claridad, con más... ¿qué otra palabra podemos utilizar ahí? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué otra palabra? Otra que pueda traducirnos esto, diligencia. A ver si tienen alguna de las versiones modernas, ustedes por ahí, y cómo aparece registrado ese verbo, la hermana Lorena. Atención, dice aquí, pastor. ¿Cómo? Con más atención. Con más atención, muy bien, ¿ves? Que fueron oídas. Con más atención, ¿verdad? ¿Qué otra palabrita puede caber ahí para esa, en nuestra versión Reina Valera, ¿verdad? Dice con diligencia, pero en la versión de nuestra hermana dice con más atención. Pero independientemente, ¿verdad? El tema aquí es que, ¿cuál es el tema ahí? El tema es la salvación, ¿verdad? Pero que tenemos que estar atentos a qué? Prestar más atención a las cosas que hemos oído. ¿Y cuáles son las cosas que hemos oído? ¿Cuáles son las cosas que usted ha oído? Las buenas nuevas de salvación, la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que produjo en usted la fe? El oír, muy bien, ¿verdad? La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo el autor, o lo que el autor le decía a aquellos hermanos judíos cristianos era: hermanos amados, préstenle atención con sumo cuidado y con suma estoy tratando diligencia, sí. Ajá. Ok, qué bueno, gracias, María Gloria. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al nosotros actuar con esa diligencia, al nosotros movernos con esa atención, ¿verdad? Con respecto a eso que oímos y que produjo fe en mí, entonces eso me va a mantener a mí ¿qué? Claro en mi visión. Me va a mantener exactamente, hermana Lorena, me va a mantener a mí ¿qué? Enfocado, como decíamos el domingo, ¿verdad? En el mensaje. Mantenerme a mí ¿qué? Enfocado en ¿qué? En el Señor Jesucristo. Y nada ni nadie me podrá separar de ello, hermano amado. ¿Ve? Entonces, ver la importancia de este llamado de atención, de este llamado que el autor nos da en esta primera exhortación. Por tanto, y esas dos palabritas, por tanto, tiene una connotación muy interesante. ¿Cuál es la connotación que tiene esa palabra? Por tanto.
¿Qué puede usted entender ahí cuando el autor nos dice, por tanto? Es un mandato, es un sí o sí. ¿Me entiende? Es hazlo. Es hazlo. ¿Me están entendiendo? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque es muy fácil deslizarnos. Es muy fácil deslizarnos, hermanos amados. Yo no sé si a usted le ha pasado algo, mi hermano. Usted va muy enfocado al frente de su vehículo, ¿verdad? Con sus manos en el volante y va manejando. Y en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, si usted mira para un lado, cuando usted viene a ver, su carro se le está yendo para un lado diferente. ¿Sí o no? Pudiéramos decir, eso es, me estoy deslizando, ¿verdad? Me estoy deslizando. Y es sumamente peligroso. Eso, todavía puedo recordar, ustedes recuerdan aquel accidente que tuve yo aquí en este semáforo, yo no sé si se recuerdan los hermanos, hace 2 o 3 años atrás, venía para acá, para la iglesia, y venía en mi carrito, ¿verdad? En el carrito gris que yo tenía, no sé si lo recuerdan, en un Scion, que yo venía bien tranquilo manejando, pero había colocado mis libros así y el celular en el cojín de al lado, así encima. Y de momento, cuando yo empiezo a bajar, ¿verdad? Como era una bajadita, mis libros y todos se corrieron y se deslizaron para caerse. Entonces, yo en vez de dejar que eso cayera ahí, yo hice esto. ¡Pum! Estiré la mano y metí así, me desenfoqué. ¿Y qué trajo como resultado ese? No presté atención al vehículo que iba delante mío. ¿Y qué sucedió? Cuando vine a ver que yo frené, ya estaba encima del carro. Y me estrellé contra ese carro, le llegué por detrás. ¿Y qué pasó? Bueno, perdí mi carro. ¿Por qué yo perdí el choque? Pues así de sencillo. Y mi seguro, pues le pagó los gastos a la otra señora, ¿verdad? Pero mi carro yo lo perdí, pérdida total. ¿Verdad? Claro está, hubieron algunos factores. La señora no prendió la luz de cruce para doblar, ella iba a doblar a mano derecha en la luz, ella no puso la luz de cruce, ¿verdad? Y yo venía detrás de ella y ella frenó para doblar y yo, caraplan, le di. Pero, ¿por qué razón? Porque me desenfoqué quizás ¿cuántos? Segundos. Entonces, traigo eso a colación, hermanos amados, para ilustrar lo que significa tener cuidado de no deslizarnos. En nuestra fe, en nuestro diario vivir, hermanos amados, somos seducidos. ¿Sí o no? Y es muy interesante porque el capítulo 2 termina hablando precisamente de que nuestro Señor Jesucristo fue hombre al igual que usted y como yo, y también sintió las tentaciones que el mismo Satanás le presentó, pero por supuesto Jesús estaba enfocado en hacer la voluntad del Padre y por esa razón pudo vencer a Satanás. ¿Se dan cuenta, hermanos amados? Y por eso el versículo 10 es maravilloso, hermano. Mire esto. El capítulo 2, aleluya, comienza hablándonos de que tengamos cuidado de ser diligentes en lo que hemos oído, no vaya a ser que nos deslicemos, dándonos a entender la vulnerabilidad que usted y yo tenemos. Cuando usted deja de entender que usted es vulnerable, hermano, usted será presa fácil de caer. ¿Ok? Porque, y mire cómo termina el capítulo 2. El capítulo 2, en el verso 18, nos habla y nos dice que así como Jesús mismo, pues en cuanto a Él
mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ves lo maravilloso de esto? O sea, no tenemos un Cristo que no se compadezca de nosotros, hermano. Tenemos un Cristo que vela por nosotros. Tenemos un Cristo que cuida por nosotros. Tenemos un Cristo que venció la muerte. Tenemos un Cristo que venció, que es vencedor, que está a la diestra del Padre y que hoy mora y habita en los corazones de los que hemos creído en Él por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Él padeció todo esto como ser humano y venció. ¿Y sabe por qué Él venció? Porque Él quiso decirnos y darnos a entender que si Él venció, tú también puedes vencer. No por tus méritos, ni no por tus fuerzas, no. Tú vas a vencer porque ahora Él habita en ti y Él es el que te hace vencedor. ¿Se dan cuenta? No es que yo sea muy espiritual y porque yo oro más que todos los demás, que por cierto estaba orando allá y sentí algo tan especial, hermana Lorena. Gracias por orar por mí, hermana Lorena. Gracias. De verdad, qué lindo se siente. Estaba ahí y sentí la mano de la hermana orando por mí y dije, Señor, gracias. Sentí algo especial en mi vida. Amén. Y qué importante es eso, que oremos los unos por los otros. Amén. Que oremos los unos por los otros. Entonces, hermanos, vemos claramente esta advertencia. ¿Por qué? ¿Por qué esta advertencia? Porque aquí nadie se salva de no ser tentado. Ninguno de los que estamos aquí es súper espiritual. No, Señor. Todos somos iguales, expuestos, vulnerables a resbalarnos. Porque la palabra deslizarnos es eso, resbalarnos. ¿Verdad? Resbalarnos. Pero, hermanos amados, si por alguna razón te sucede eso, levántate. Levántate en el nombre de Jesús y toma nuevas fuerzas en Él y sigue adelante. Porque justo y fiel es Él para perdonar nuestros pecados. Amén. No nos quedemos ahí, levántate, te animo, sigue adelante, no importa, deja eso atrás y sigue hacia la meta. ¿Cuántos hombres y mujeres hemos visto, verdad, a través de la historia que se han deslizado? Algunos se quedaron ahí, pero otros se levantaron y siguieron. Vamos a hacer nosotros, si nos toca, si por alguna razón, ¿verdad?, nos descuidamos, porque el punto aquí es que eso sucede ¿cuándo? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo es que es peligroso el deslizarnos? ¿Cuándo? Cuando nos desenfocamos, cuando nos descuidamos, ¿verdad, hermana Lorena? Cuando nos desenfocamos, cuando dejamos de mirar el blanco y miramos por un lado, y de una vez, cuidado, es peligroso, peligroso. Entonces, Perdón, pastor, también, o sea, hasta donde yo tengo un poquitito entendido, también lo he enfocado a la tentación, relacionándolo con el Padre Nuestro, ¿verdad? Que a veces somos tentados en la fe, ¿ya? Cuando alguien está en una prueba bien fuerte, su fe desfallece, entonces es tentado de dudar de Dios, ¿ya? Entonces es lo mismo que sale en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que sí. permita que seamos tentados, porque también se da esa tentación. Pero hay que tener de las fuerzas que vienen de parte de Dios. Y que si una prueba viene, es porque realmente Dios nos va a sacar. Sí, pero es porque Él simplemente lo permite, pero no es que Dios sea el que nos tiente. Ok, hay que hacer esa aclaratoria. Dios no tienta a nadie. Él permite que podamos ser tentados. ¿Ok? Él permite que podamos ser tentados. Sin embargo, Él
¿hasta dónde? Aquí cabe una pregunta que una vez yo mismo me hice. ¿Hasta dónde confía Dios en ti para permitir que tú seas tentado por el pecado? Y a rayos, eso está. ¿Ah? ¿Y sabe dónde está la clave de esto? Job. Job. ¿Quién tentó a Job? ¿Fue Dios el que lo tentó? No. Sin embargo, Dios permitió que Job fuera tentado. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la confianza que Dios tenía en Job? ¿Ah? Lo conocía, ¿verdad? El padre conocía muy bien a Job. Dígame, hermano Jorge. En el libro de Job podemos ver algo bien interesante, porque el que tenta a Satanás es el mismo Dios, porque como que Loreta dice, porque Satanás venía de dar la vuelta a la tierra, pero él anda haciendo sus travesuras. Pero el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿ya lo viste? ¿Acaso hay otro justo como él? Entonces el enemigo, pues, bueno, porque tú lo tienes cercado. Sirve en vano, ¿verdad? Sí. Pero ahí vemos que Dios, como que Dios se lo puso en bandeja de plata. O sea, yo lo sigo así, como que lo tenta Satanás a hacer algo en contra de Dios, sabiendo Dios, porque Dios conoce la integridad. Conocía la integridad de Job. Por eso yo hice la pregunta, ¿hasta dónde confía Dios en nosotros? ¿Hasta dónde confía Dios en usted, hermano amado, para hacer algo como lo que Dios hizo con Satanás y con Job? Vamos a usar las dos cosas. ¿Hasta dónde? ¡Wow! Es poderoso, ¿verdad? Entonces, hermanos, para concluir este versículo, entonces, queda claro, ¿verdad? El versículo 2 de Hebreos, donde nos habla de esta primera exhortación. La segunda exhortación, y luego, yo sé que no nos va a dar tiempo de todo, pero no importa, vamos a seguir, ¿verdad? Pero quiero enseñarles las otras 4 exhortaciones, ¿ok? Solamente se las voy a mencionar, ¿ok? No voy a ahondar en cada una de ellas, así como ahondamos en esta primera, porque quiero continuar con el capítulo 2. Pero las otras exhortaciones las encontramos en el capítulo 3, verso 1, donde dice, por tanto, otra vez, por tanto, hermanos santos, mire cómo nos llama, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero lo que quiero que veamos, bueno, ya la semana que viene vamos a ahondar más en ese versículo, porque qué interesante, es la primera vez en que en la Sagrada Escritura se menciona por primera vez a Cristo como el gran sumo sacerdote. Y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? Solamente para que lo subraye. ¿Cuál es el llamado? ¿O cuál es la exhortación? Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, ¿cuál es? Considerar. ¿A quién? Considerar escuchen bien, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. O sea, en otras palabras, considerar a Cristo Jesús. Y la próxima semana vamos a ver las connotaciones de ese verbo considerar. ¿Ok? Para que podamos entender con mayor claridad esa otra exhortación. La otra exhortación que nos da
Lo encontramos en el capítulo, ya tengo aquí una confusión. Del 1 a 4:16, creo que es. Ajá, dice, acerquémonos. Otra exhortación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces ahí vemos la otra exhortación, ¿verdad? Tener cuidado de no deslizarnos. Segundo, considerar a Jesucristo. Tercero, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? El capítulo 5, verso 11, yo creo que hay otras cuantas más. Capítulo 5, verso 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Bueno, ese no es, entonces es el 6:20. Bueno, también pudiera ser, ¿verdad? Una exhortación a qué, a no ser que, a ser tardos para oír, ¿verdad? Para oír, dice, ser tardos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ajá, sigamos, el 6:20. ¿Sí? Dice, voy a leer desde el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, y el capítulo 10, versos 19 al 39. 10, 19, bueno, hasta el 39 ya es bastante, ¿verdad? Ahí habla el tema ahí es la superioridad de la fe. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Escuchen la otra exhortación. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Qué significa eso? Mantengámonos enfocados. ¿Cómo dice tu versión, hermana Lorena, por favor? Me quiero... Mantengámonos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. No podemos ser fluctuantes. No podemos ser fluctuantes, tenemos que estar, ¿verdad? Firmes y enfocados, ¿no? Dime, hermano. Es una pregunta, volviendo un poquito atrás de cuando usted está leyendo de acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué sería? ¿Cómo usted puede, cómo usted podría explicarnos qué es el trono de la gracia? ¿Qué significa? Bueno, para empezar, hermanos amados, cuando nosotros dice, voy a buscarlo, ¿verdad? Acerquémonos, dice, así pues, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo al gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok, aquí nos está hablando de, ¿verdad?,
de la forma en cómo nosotros podemos acercarnos a ese trono de la gracia. Ok. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Y que está ahora ¿dónde? Sentado a la derecha de Dios Padre. Ok. Podemos entonces deducir que ese es el trono de la gracia de Dios, ¿verdad? En términos espirituales. Ese es el trono donde está Dios Padre sentado, donde está Dios Hijo sentado y donde está Dios Espíritu sentado, Espíritu Santo sentado. El trono de la gracia. Desde el lugar donde Dios recibe a todos aquellos que por medio de Jesucristo pueden entrar ahora sin ningún tipo de impedimento. Lo único es limpiando nuestros corazones, ¿verdad? Anteriormente existía en el tabernáculo y en el templo un lugar que se consideraba que el lugar santísimo, algo así como eso, ¿verdad? José, disculpe, ¿tú puedes ir abriendo un poquito la cortina? Ahí déjalo. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo. Anteriormente era una sola vez al año que se podía entrar a ese lugar, que pudiéramos considerar el lugar. Ahí era el lugar donde habitaba la presencia de Dios Padre, ¿verdad? Pero había todo un protocolo ¿cómo se dice? El protocolo sería la palabra, donde el sumo sacerdote tenía que prepararse para poder entrar a ese lugar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hablamos hoy del trono de la gracia de Dios? Porque en el antiguo pacto era una sola vez al año cuando se celebraba el día de la expiación de los pecados por toda la nación. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Cristo vino a hacer un nuevo pacto para nosotros, y es un nuevo pacto de gracia. Un nuevo pacto de gracia que Cristo mismo es el autor de ese pacto, ¿verdad? Y que gracias a su sacrificio ahora todos los que venimos con un corazón limpio, ¿verdad? Como dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, voy a leer la palabra que dice aquí. El trono de la gracia es un concepto cristiano que se refiere a la presencia de Dios, a la que los creyentes pueden acudir en oración para recibir misericordia y ayuda, y simboliza la oportunidad de acercarse a Dios con confianza a través de Jesús para encontrar perdón. Bueno, eso mismo es lo que todo eso es lo que yo le he explicado, que es el lugar de donde está el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esperando a todos aquellos que vienen a Él de la manera correcta, y donde Él va a derramar de su gracia a cada uno de los que vienen a Él, pero no por nuestros méritos. Exactamente, hermana Lorena, no por nuestros méritos, no porque yo sea muy bueno, no porque yo le dé mucho dinero, no, es por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque fue Él el que lo hizo todo a favor nuestro. Nosotros nada, pues si fuera por nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, así de sencillo. ¿Sí o no? ¿Dice la Biblia eso, sí? Que estábamos todos destituidos de la gloria
de Dios. Y voy a terminar de leer lo que estaba leyendo. Entonces dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos, mire esto, qué hermoso, hermano, mire, si nos deslizamos, voy a utilizar la palabra, si nos deslizamos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no nos queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación del juicio y del ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Por cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y él despojó de vuestros bienes sufrientes con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia, para preservación del alma. Amén, hermano. Fiel y justo es Dios para perdonar. Levantémonos y sigamos adelante. Amén. Levantémonos y sigamos adelante, confiando cada día más en nuestro Señor, que Él es fiel y justo. Amén, hermano amado. Bueno, llegamos ya al final, son las 8:08, hermanos. Con la ayuda del Señor, el próximo el miércoles continuamos. Esto está bueno, ¿verdad? Se está poniendo muy buena esta enseñanza de la carta a los Hebreos. Le invito a que usted haga también su tarea en su casa, estudie, léala, traiga preguntas, y juntos aquí las podemos contestar entre todos, hermanos, ¿verdad? Así como lo hemos hecho hoy, entre todos, y vamos edificándonos los unos a los otros, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto. Amén, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora maravillosa por esta grande oportunidad que tú nos das en esta noche. Señor, gracias por cada hermano y hermana que hoy se ha dado cita, y que, Señor, tú le has traído con un propósito, y es el de que podamos hablar y compartir tu palabra y ser edificados a través de ella, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Señor, bendice las vidas de aquellos hermanos que no están en sus hogares, Señor, retenidos por diferentes razones. Padre, que sean ellos también bendecidos, oh Dios, y que esta palabra que hemos compartido hoy pueda llegar también a sus corazones, hacia cada uno de ellos, Señor, al poder escuchar la exhortación y el mensaje, la enseñanza de tu bendita y poderosa palabra. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, muchísimas gracias, Padre. Te pedimos ahora que tú bendigas las ofrendas que se van a recolectar, Señor, que tu bendición sea sobreabundando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, multiplicando al 100 por 1 lo que han de traer, Señor, al altar para gloria de tu nombre. Señor, ponemos en tus manos el resto de las actividades de esta semana.
Danos la sabiduría y diligencia, Señor, para actuar en base a ello, Dios, sobre todo si encaminados en tu voluntad y en tu propósito, para bendición de nuestras vidas y para gloria y honra de tu nombre. Señor, muchísimas gracias. Bendice las ofrendas, bendices, Señor, a todos mis hermanos y llévanos con tu paz y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén, Señor.